¿Por qué es tan complicada? Pues por varios motivos. Primero, la complejidad del virus. Es un virus que tiene alrededor de 170, 190 genes, dependiendo de la variante. Tiene mucha variedad genética. La protección cruzada es muy compleja. Es muy compleja porque como no induce anticuerpos neutralizantes, es muy difícil obtener una proteína o un grupo de proteínas que realmente neutralicen y puedan ser una buena marca de protección. Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porcicast. Y hoy tenemos el absoluto honor de tener con nosotros, siempre digo que en estos Porcicast hemos decidido invitar a mis amigos, pero en este caso no solo puedo presentar a nuestro invitado como mi amigo, sino como mi maestro, porque nos conocimos hace más de 30 años en el INIA, en un curso de enfermedades exóticas. Es el profesor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Guillermo. Encantado de estar contigo. Encantado. Es un verdadero honor tenerte aquí y lo primero que voy a hacer es agradecerte que nos regales lo más preciado que tienes, que es tu tiempo, para estar con nosotros y que compartas tu conocimiento con nuestro auditorio, con nuestra audiencia, que estoy seguro que hoy va a aprender muchísimas cosas. Voy a pedirte lo primero de todos que te presentes a ti mismo, por favor. Cuéntanos tu formación, tu desarrollo profesional y a qué te dedicas ahora específicamente. Bueno, pues como tú has dicho, mi nombre es José Manuel, soy murciano, lo cual es siempre para mí un honor estar con otro murciano y estoy encantado. Y estudié en Los Capuchinos, que es un colegio de curas en Murcia. De ahí siempre he tenido una afición enorme por los virus, porque los virus siempre me han impresionado desde bien chiquitito. Yo sufrí la polio y aquello de que fuera una cosa tan chiquitita y fastidiara tanto me impresionó muchísimo y siempre he tenido un enorme interés por los virus, por esos pequeños pero a veces malvados bichos que nos atacan por un lado u otro. Entonces, bueno, pues podía haber estudiado medicina, que era lo que mi madre quería, pero a mí me apetecía hacer ensayos experimentales con animales y aprender mucho de los animales. Mi padre era veterinario y en Murcia entonces no había veterinaria, no es como ahora. Y entonces me vine aquí a Madrid, a la Universidad Complutense, y aquí estudié veterinaria. Después de terminar la carrera, hice la tesis doctoral con Sánchez Botija, que es un experto, bueno, era la persona que más sabía entonces de PPA, de peste porcina africana, y conseguí una beca para la Universidad de Cornell. Estuve allí casi 3 años en la Universidad de Cornell y me visitó el profesor Botija un par de veces hasta que me convenció del todo que me volviera a trabajar con él en PPA, lo cual agradecí muchísimo. Y desde aquella época que volví, pues este virus ha sido mi segundo compañero. El primero fue la polio y el segundo la PPA. Y realmente es un virus que me apasiona porque es complejo, tremendamente complicado. Bueno, tiene unas cualidades que espero que las podamos hoy poner a aclarar con vosotros o contestar a vuestras dudas. Y desde entonces estoy aquí. Primero estuve en el CISA-INIA porque fundé el centro de Valdeolmos, de eso hace ya unos cuantos tiempos, hasta el 2002, que salió una cátedra en Madrid que tenía un perfil que parecía, bueno, muy interesante para mí, y me presenté a ver si tenía suerte, y tuve la gran suerte de ganar esa plaza, y desde entonces estoy en la Complu, ahora ya jubilado, pero como catedrático emérito, y me voy a jubilar ya de verdad en junio, irme a la tierra, pero que aquí mi buen amigo se una algún día con el barquico y nos demos un paseo juntos y charlemos. Y ese es un poco el resumen, pero cualquier otra cosa me decís. Muchas gracias. Al principio decía que tenías que hacer un resumen de tu carrera porque yo la conozco bien y si la desgranas en detalle tendríamos solo para un episodio. Definitivamente estamos los veterinarios muy agradecidos a que pudiera más papá que mamá, y te hiciera veterinario y no médico. Bueno, se te olvida decir que eres científico mundial de referencia para peste porcina africana y no ha hecho falta porque automáticamente te has ido a hablar de peste porcina africana, porque sé yo que es tu pasión y tu compañero de viaje. Así que vamos a hablar de eso, porque es un tema que, fíjate, cuando yo hice aquel curso en el año 93, pues hablábamos de una enfermedad exótica y que estaba siendo ya residual. ¿Quién nos iba a decir,
que de residual no iba a tener nada y que hoy iba a tener atenazado a toda Asia, a toda Europa y bueno, en fin. Cuéntanos realmente cómo está la situación actual, cómo está la situación mundial y cómo está la situación en Europa, que sin duda es complicada. Pues tienes razón en eso. La verdad es que la situación está peor que nunca. Yo ya he visto, bueno, tú lo sabes bien, que llevo muchos años con esto, jamás la he visto tan mal como ahora. Es decir, está prácticamente en todo el mundo. Y además, lo que es peor, con pocos éxitos, los programas de control y erradicación que se han puesto en España, perdón, en Europa, en Asia y en todos los continentes afectados. Es decir, realmente está fallando mucho el sistema. La vacuna, que es el gran sueño de todas las enfermedades infecciosas, tampoco hasta ahora ha tenido un resultado curioso, ¿no? La primera que en principio salió fueron los americanos, los de Plum, y realmente con esa vacuna se han generado muchas dificultades. Bueno, tiene sus dificultades el obtener esta vacuna. Nosotros llevamos muchos años detrás de ella y estamos muy cerquita ya, muy cerquita, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿por qué es tan complicada? Pues por varios motivos. Primero, la complejidad del virus. Es un virus que tiene alrededor de 170, 190 genes, dependiendo de la variante. Tiene mucha variedad genética. La protección cruzada es muy compleja. Es muy compleja porque como no induce anticuerpos neutralizantes, es muy difícil obtener una proteína o un grupo de proteínas que realmente neutralicen y puedan ser una buena marca de protección. Entonces es compleja la protección, compleja su respuesta inmune, con mucha capacidad inmunopatológica, es decir, muchos inmunocomplejos, gran problema, lesiones crónicas, etcétera. Y luego una variedad de variantes que realmente todavía complica mucho más la situación. Es decir, si queréis preocuparos y meteros en un problema con un virus, meteros en Africana, que realmente lo vais a pasar bomba en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate, pero a mí me resulta paradójico cómo ha avanzado la tecnología del diagnóstico, cómo ha avanzado la producción. Hablamos ya de las granjas 5.0, de la producción de precisión, cómo han mejorado los controles en fronteras, sanitarios, PCR directas en 45 minutos desde una muestra biológica, resultado, etc. Y estamos peor que nunca. Tú lo has dicho, estábamos mejor hace 30 años, cuando hacer una PCR parecía algo de ciencia ficción. ¿Cómo se mueve este virus? ¿Cómo ha conseguido moverse tan fácilmente? ¿Cómo estas cepas altamente virulentas se han movido tan fácil por toda Asia, por toda Europa? Dinos qué hace que este virus sea tan hábil moviéndose entre las poblaciones de cerdos. La clave de eso es su resistencia. El virus tiene una estructura genética o genómica, como quieras verlo, que es realmente un auténtico, vamos, yo diría más que un castillo. Es muy resistente, mantiene su DNA por larguísimos periodos de tiempo y es muy resistente a cualquier alteración que le pueda afectar. Con lo cual, la resistencia es probablemente su mejor marca, la resistencia. La segunda cosa que es fácil es que hay muchos países afectados que están comercializando carne de animales infectados. Es decir, el problema es que muchas veces, como no es una enfermedad que afecte a la especie humana, esto es una suerte para los que somos de sanidad animal, pero una desgracia a su vez para los que somos de sanidad animal, porque al no haber ese problema de limitación en que un animal enfermo pueda ser transformado en producto alimenticio y no va a pasar nada porque la especie humana no se infecta, eso hace que los dinteles de seguridad en el sacrificio de los portadores, etcétera, y el que no se comercialicen animales de focos o animales infectados, en muchos sitios es muy complicado de que se cumpla. Y eso trae consigo la cantidad enorme de alimento contaminado que circula. Ese alimento contaminado, por la resistencia del virus, aguanta también mucho y entonces llega siempre pues en forma de residuos alimenticios o por barcos, en aeropuertos menos porque hay mucho más control, pero en los puertos es bastante más frecuente, en las autovías, gente que va con un bocata de un país infectado, lo deja en una de las papeleras de cualquier zona de descanso, llega el jabalí, se come aquello, ¡pum!, tenemos infección. Bueno, hasta en la misma ciudad de Roma hemos tenido un foco, o sea,
Imagínate, en la ciudad de Roma, ¿sabes? En la propia ciudad. Entonces, es realmente complicado. No, hay tres problemas para mí para contestar un poco a tu pregunta. La primera es su resistencia. La segunda es que hay mucho material circulando contaminado. Y luego la tercera es que cada vez tenemos una población de jabalíes más elevada que incluso conviven en algunas ciudades que están muy cerca de poder comer un alimento contaminado de las propias papeleras de las ciudades, etcétera, ¿no? Y esto es uno de los principales problemas. Sí, fíjate, a mí aquí se me ocurre una cosa muy interesante, que es que en ciertas zonas de Cataluña la propia gente alimenta en los pueblos a los jabalíes, porque cree que son animalitos desvalidos a los que hay que cuidar y no se dan cuenta de que son una verdadera plaga. Esto en el 22, Adrián Balabán, que es el presidente de los veterinarios de porcino rumano, vino a darnos una conferencia que tituló ¿Cómo no erradicar peste porcina africana en un país? Y él decía que es que Rumanía era el ejemplo porque tenían una ganadería irregular terrible y que era imposible cortar el comercio de animales que enfermaban y que en cuanto los animales enfermaban los llevaban a los mercados y seguían manteniendo la circulación del virus. Y esto pues es verdaderamente una bomba de relojería. Háblame de los jabalíes, háblame un poco más. ¿Qué responsabilidad tienen estos? Porque lo del jabalí errante siempre ha servido para explicarlo casi todo, pero es que en la africana creo que lo explica mejor que en ninguna otra especie. Pues probablemente sí, tienes razón, probablemente es un ejemplo claro en esta enfermedad, ¿no? Es sin duda nuestro principal problema, el principal problema que tenemos, porque en el doméstico, como tú sabes bien, también se infecta, pero el contacto que llega el virus es fundamentalmente por el jabalí en las granjas, ¿sabes? Es decir, el pobre doméstico está ahí tranquilo y normalmente es el jaba el que infecta estas granjas, ¿no? ¿Por qué el jabalí es así? Pues primero, tú lo has dicho también, porque hay un aumento bestial. Hay un aumento bestial comparado con lo que pasaba en el pasado. Esa es la primera. La segunda, son muy resistentes. Es decir, resisten prácticamente todo. Yo creo que la africana es la que más daño les puede hacer y algunos incluso se escapan en formas crónicas, etcétera, ¿no? Es decir, que son resistentes. Y luego que es un animal que busca la sociedad, es decir, tiene sus terrenos arriba donde viven, ¿no? En los campos, en los bosques, etcétera, pero le gusta bajar a las zonas donde hay basura, donde hay alimento, en definitiva, ¿no? Alimento. Y se encuentra con enormes cantidades de parques que hay ahora que son sus merenderos y realmente su sitio de diversión. Y entonces, pues claro, lo tienen bastante fácil. Desgraciadamente, el hecho, como lo he dicho al principio, pero es que a mí lo llevo yo eso en el alma, el principal problema que tenemos es que es una enfermedad con un virus muy resistente y que realmente no somos capaces de dejar claro cuáles son los mecanismos de contagio para que la gente, los países y sobre todo las autoridades sanitarias se centren en cortar ese problema. Y el principal que tenemos son los jabalíes, sin duda. Sí, fíjate, y otra cosa, y hablabas tú antes de personas, y yo que trabajo, como bien sabes, en una facultad veterinaria, en un momento me di cuenta que teníamos estudiantes de 6 países con africana, que en menos de 12 horas se ponían con un autobús desde su casa en Murcia. Y bueno, me dediqué a llenar toda la facultad de carteles, ¿no? Advirtiendo, es decir, aunque tú creas que es irrelevante, no traigas comida de tu país porque puedes de verdad cargarte toda la industria del nuestro. Vamos a hablar de vacunas porque ese seguro que es tu campo de experiencia y además sé que es tu vicio personal intelectual. Pero antes de eso, dime qué se hace ahora en ausencia de vacunas, cuáles son los principales mecanismos que pueden poner los países, incluso los productores, para evitar la entrada de esta enfermedad en un país como España. Sé que es muy difícil y que lo que te acabo de preguntar tiene una complicación extrema, pero dime qué se podría hacer o qué estamos haciendo para evitar que entre. Pues yo creo que lo más importante es tener, quizás lo que estás haciendo tú hoy aquí, es decir, sensibilizar a las personas que de alguna forma están relacionadas con nuestro sector, con el sector ganadero, a que sean sensibles a dónde realmente está el problema en la enfermedad, ¿no?
Y el problema, como te digo, está fundamentalmente en países que están afectados, que comercializan esos productos y que aparecen en cualquier sitio esos productos. Esos productos, cuanto más fácil sea que los dejen en sitios como papeleras o cosas de ese tipo, están en la mano de los jabalíes, porque lo buscan. Además, tienen, como sabes, un olfato increíble para esas cosas, ¿no? Entonces, se lo acaban comiendo en los sitios que menos te lo puedes imaginar, en los sitios más raros que los hay, pero ellos llegan. Y es que cada día también hay más cantidad de jabalíes en zonas preurbanas e incluso urbanas. Entonces, claro, el problema que tenemos es, primero, que la gente no es consciente de que un alimento, un bocata que tú te comes tranquilamente, feliz con una cerveza, puede hacer daño a la sociedad. Ese es el principal problema que yo veo. O sea, la gente no es consciente de que lo que ellos comen, que no les pasa nada, puede hacer tanto daño como de hecho hace, ¿no? Esa es la primera cosa. Y eso no llega, el mensaje ese, no llega a la población humana, no llega a la gente ese mensaje. ¿Por qué? Pues porque están preocupados de otras cosas, no ven que el jabalí es un problema para ellos. Y lo es indirectamente, y lo es y gravemente, ¿no? Entonces, la primera cosa sería que la gente conociera bien cuál es el riesgo que tenemos en cualquier país de que nos entre una enfermedad simplemente por un bocata. Y eso es importante, ¿no? La segunda cosa es que realmente cuando se habla del jabalí, se piensa que es un alimento, o sea, un animal que está en bosques y sitios alejados. No, no, es totalmente urbano. Cada día es más urbano y, como tú bien decías, en enorme cantidad de número. Es decir, que ha incrementado. Con lo cual, realmente, pues claro, tú lo miras y te quedas sorprendido. Yo te voy a poner un ejemplo que veo casi muchos domingos. Me encanta mucho subirme al Pardo, ¿sabes? A los montes del Pardo y tal. Joder, y allí tú ves zonas de jabalíes que están como intentando mantenerlas fuera con las mallas, ¿no? Para que no. Pero tú ves ahí cantidad de mamás y de niños dándoles de comer, animándolos a que vengan con ellos, como diciendo, pobrecitos míos. Claro, yo lo veo lo del pobrecito, pero que yo también sé lo malito que son. Entonces me quedo y digo, pero ¿cómo? Claro, es que no hemos hecho cultura, no hemos informado del riesgo real que esto tiene. Imagínate para un país como el nuestro, si nos entra esto, o sea, que es un país, como tú bien sabes, de primera línea, potente en porcino total, ¿no? Y con la cantidad tan buena que tenemos de nuestro estilo de producción, etcétera, que nos aparezca un choricillo de esos, o un sitio que lo dejas sin tener precaución porque no crees del peligro. O sea, no crees que es un peligro, no lo crees. Nadie lo cree. Si tú haces un 25 a 30 personas, le preguntas, oiga, ¿un bocadillo puede ser peligroso? Te va a decir que no. Y si es peligroso, te dirá que es por el colesterol del chorizo, Sí. por el virus. Pues luego tú dile a esas mamás que, por desgracia, si esto llega a ocurrir, habrá que hacer caza no selectiva de esos jabalíes, que entonces ya tienes el escándalo absoluto. ¿Cómo vas a matar un animalito que es la mascota de mi hijo? No, señora, es un animal silvestre, no se pierda. Pero bueno, sí es verdad que falta muchísima información. Y esto de las vacunas, fíjate que nos conocemos hace años y desde que yo te recuerdo, tú estás involucrado en el desarrollo de vacunas frente a PPA, vacunas de administración por vectores, has hecho muchísimas cosas muy buenas, muy interesantes y sigue sin haber una vacuna eficaz para este virus. Joder, antes ya has desgranado algunas de las dificultades, pero cuéntame qué más dificultades hay. ¿Realmente hay voluntad política, hay voluntad económica, qué inconvenientes, ya no los técnicos científicos de esa gran variabilidad y de esa falta de protección cruzada, qué más hace que no tengamos a estas alturas, después de tantos años de trabajo, una vacuna eficaz frente a este virus? La primera, como ya hemos hablado, es la dificultad. No es un virus sencillo, no tiene neutralización, es complejísimo, tiene 170, 190 genes, no tiene ninguna proteína que neutralice. Es decir, tú sabes que la mayoría de las vacunas están basadas en proteínas o antígenos que realmente inducen neutralización. En este no ocurre eso, tiene una respuesta inmune que es compleja y que realmente no es tan sencilla, ¿no? Eso es en primer lugar. Y en segundo, que es un virus muy grande y del cual todavía no se sabe cuántos genes de esos son vitales para coger digamos, la protección cruzada de todas las variantes que hay.
porque puede haber una vacuna, pero lo que no hay es una vacuna universal, porque la variabilidad es tan grande que genera problemas, ¿no? Ese es el segundo problema. Y luego el tercero, que hasta que hemos entrado en el avance de la biología molecular, realmente no hemos podido ayudarnos con este virus. No lo hemos podido, porque mira, yo siempre digo que las teorías del tío Luis, como le dicen mis hijas, porque las pobres cada vez que voy a París las llevo ahí al Instituto Pasteur y me llaman el tío Luis ya, dicen, joder, el tío Luis te está fallando, me dicen, digo, el tío Luis me ha fallado, sí, porque no funcionan inactivadas, no funcionan atenuadas, sino todo lo contrario, vuelven más a virulencia, es decir, es un complejo que es el antivacuna. O sea, el virus es el antivacuna, el virus de africana. Entonces, ¿cuándo hemos podido hincarle un poquillo el diente a esto, no? Cuando se ha avanzado en el conocimiento de la biología molecular de ese enorme virus y hemos podido ver qué genes están relacionados con el sistema inmune y de alguna manera cómo con esos propios genes o con esas proteínas que inducen esos genes podemos conseguir inmunidad. Y hemos ido avanzando en cómo ir a poquito avanzando en una inmunidad basada no en el virus entero para evitar reversiones, sino en la forma más pequeña de expresión inmunitaria que realmente vaya a controlar la producción de anticuerpos contra genes concretos, o sea, para hacer proteínas concretas que son las que necesitamos. Y esto ha costado mucho, porque no es fácil, no es como el COVID, que cuando llegó, pues tú figúrate, ¿cómo puedes comparar un agente infeccioso con con nada, con 10 genes, con uno que tiene 190? O sea, es que es complejo, ¿no? Y la biología molecular hasta hace muy poquito no nos ha permitido tener un Taylor, ¿no? Como yo le llamo, un sastre, que nos corte por donde tú quieres y que lo que corte va bien y tal, ¿no? ¿Dónde cortas, dónde no? ¿Con cuántos tiras, cuándo no? Y luego el mecanismo propio que él tiene de su resistencia, de su avance, etcétera, etcétera. Es decir, nos ha llevado tiempo, pero yo creo que, vamos, en el proyecto Valdiva estamos muy contentos cómo van los avances en investigación de esta vacuna, ¿no? Pero porque tenemos un equipazo. O sea, yo no sé si tú recuerdas cómo es el proyecto Valdiva, pero es que es un pedazo de proyecto grande donde hemos podido incorporar pues a muy buena gente de este mundo nuestro y luego a que, como tú bien has dicho, aunque la gente todavía en términos generales no es consciente del daño de este virus, cada vez más lo hay. Y entonces hay mucho más apoyo a que se pueda trabajar con él en forma de gran investigación. El hecho, por ejemplo, de que la Unión Europea aprobara el proyecto Vacdiva, pues es un ejemplo claro de que realmente estamos preocupados enormemente de que no tengamos esa vacuna, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho porque hay otras vacunas intentando, otros grupos también. Es decir, el nivel ahora es mucho más elevado. Y yo creo, honestamente, que no va a ser muy lejano el que tengamos una vacuna diva, segura, eficaz contra al menos los principales genotipos que están circulando, ¿no? En el mundo. Sí, esa era mi pregunta. Antes de entrar a hablar del proyecto Bactiva, que quiero que nos lo cuentes en profundidad para todos nuestros oyentes, mi pregunta era esa, si realmente había un apoyo financiero y económico de las instituciones ante un problema que realmente es un problema muy grave, pero que solo afecta, como tú bien dices, al sector ganadero. Es decir, no es una zoonosis y esto suele conllevar pues una falta a veces de apoyo por parte de las instituciones. Pero sí es verdad que vuestro proyecto es un ejemplo de que la Unión Europea al menos está interesada en el tema, como no podía ser menos del segundo productor del mundo. Ya era casi obligatorio, del tercero, perdón. Ahora sí, vamos a hablar del proyecto Vacdiva. Cuéntanos cómo surge este proyecto, en qué consta. Háblanos un poco de quién compone Vacdiva, que como tú dices es un elenco como mínimo espectacular. ¿Cuáles son vuestros objetivos y en qué punto estáis? Pues Vacdiva nace de unas conversaciones. La Unión Europea fue sensible a que tenía que hacer algo con Africana, ¿no? Y estuvo monitorizando si iba a haber posibilidad de hacer grupos importantes, si había grupos importantes, dónde estaban, etcétera, etcétera. Y sin más, sacó adelante
la llamada para una vacuna de africana, que específicamente decía la col, ¿no? Y era una col que tenía, a nosotros nos dio 10 millones de euros, que es una cantidad que te permite realmente trabajar bien y buscar como hicimos, pues buscar un buen consorcio que tuviéramos los tres aspectos que son claves. Es decir, el conocimiento del virus, la etiología y cómo es y dónde le podemos hacer daño, ¿no? Eso es fundamental. Toda la patología de él y cómo él avanza, cómo él se esconde, en fin, todas esas cosas. Y luego que pensáramos en cómo podíamos implementar una vacuna que queríamos que fuera oral, pero que también pudiera ser intramuscular, que pudiera tener para doméstico y para wild boar, o sea, para salvaje, si podíamos hacer la misma o no. Es decir, una serie de planteamientos científicos que componían los objetivos de Vacdiva y que fue el proyecto que se aprobó en esa call concreta, ¿no? Fue Vacdiva. Ahora se han aprobado otros dos, pero antes, en aquella época, se aprobó Vacdiva. ¿Qué tenía Vacdiva? Pues teníamos gente conocedora de la enfermedad por encima de todo, que habían trabajado y luchado con ella, y luego teníamos gente molecular, gente de inmunología, gente de patología y gente de epidemiología, porque Vacdiva no solo tiene como meta producir una vacuna, sino producir programas de vacunación, cómo manejar con esa vacuna, programas de contención, programas de vacunación, cómo usar la vacuna de PPA, en qué condiciones, en qué forma. Es decir, coge todo lo que es la imagen, desde la vacuna hasta la vacunación y la lucha con la vacuna frente a esta enfermedad. Y bueno, pues no lo aprobaron, lo cual fue una alegría enorme. A mí me pilló en Corea del Sur, y de repente me llamaron por teléfono, te lo cuento esto por lo gracioso que era. Entonces, iba un chofer y un agregado agronómico, ¿no? Bueno, íbamos unos pocos, me suena a mí, yo lo cojo y entonces a mí me empieza a hacer así, ¿sabes? Hacer así, como un vídeo para que me grabaran, para mandárselo a los españoles, lo contento que estábamos, ¿no? Y la gente decía, este español, aparte de andar mal, de aquí tampoco parece que va muy bien. Pero sí, fue una alegría enorme, la verdad. Y es un proyecto pues que está yendo muy bien. Tenemos ahora los candidatos, tenemos varios candidatos, pero sobre todo en doméstico y en jabalí tenemos dos que creemos que van a ser una gran ayuda, y estamos trabajando ya en ensayos experimentales, no, sino de campo, pero no podemos hacer de campo, sino en granja. Es decir, lo que estamos es buscando en países que están afectados granjas de porcino donde nos dejen ensayar con un gran número de animales, porque a nivel experimental hemos hecho un montón de experimentos en varios laboratorios, a nivel de laboratorio te estoy diciendo, es decir, ahí los grupos son pequeñitos, de 5 animales, a lo mejor 3 o 4 animalarios con 5 o 6 grupos, pero ahora lo que queremos es más tiempo y con más número de animales. Entonces, no nos dejan que hagamos field trial, pero sí farm trial. Entonces vamos a hacer farm trial, sí. Claro, porque aquí la cuestión es que hay que vacunarlo todo. Es decir, no te puedes quedar solo en los domésticos que los tienes en una granja y son fáciles de vacunar. ¿Cómo vacunas un jabalí silvestre? Ahí, ahí vamos con otra tecnología. Ahí vamos por la vía oral, ¿sabes? Tenemos ya unos... Sí, bueno, te iba a decir, me encantaría enseñártelos, pero no los tengo aquí ahora, pero ya los verás un día que vaya por la tierra o que vengas tú por aquí. Hemos encontrado un paladar exquisito, o sea, unos bait que les encanta, que huelen súper bien, que para ellos, digo, que le vuelve loco, y que ahí va la vacuna. Y entonces, pues, no tenemos problema de sobredosis, con lo cual, aunque se tomaran 5, yo que sé, o 4, o los que fueran, con que tomaran uno, ya tenemos inmunización. Entonces, que toman overdosis no les pasa nada. Y entonces, todo eso ya lo tenemos preparado. Pero es que además no veas qué gourmet, ¿eh? Cuando te vea, te voy a llevar uno,
para que lo Pero es que, claro, tú tienes la ventaja de que esto se lo comen todo. sí, Y sí, que son. Quiero decir, es lo que es uno de los graves peligros, a su vez, pues se convierte en una ventaja. Estos animales son muy buenos encontrando comida y son muy voraces, con lo cual, pues era lógico que la vía fuera esa. Oye, ¿y esta vacuna de la que hemos oído hablar, norteamericana, probada en Vietnam, qué me dices? ¿Por qué ha habido pruebas y han dejado y las han cortado tan rápidamente? esa vacuna, yo conozco bien al grupo de investigación que la ha hecho y es una vacuna que, bueno, que efectivamente lleva solo un gen del virus de africana. Es el grupo de investigación de Plum Island siempre ha sido un grupo muy bueno en africana, ¿no? Muy, muy bueno. Entonces, bueno, pues hicieron esta vacuna, la hicieron además a lo grande y tal, ya sabes, American First y We Are the Best y todas esas cosas. Y entonces cuando se siente eso, pues lo primero es a lo grande. Y entonces pues encontraron una empresa para fabricarla allí en Vietnam y allí mismo ensayaron la vacuna, pero después la han mandado a varios sitios, ¿no? ¿Y qué les ha fallado? Pues yo creo que el principal problema ha sido no caer en la idea de que con una vacuna, con un gen, es muy difícil proteger a africana y que es también muy difícil encontrar un sitio donde solo haya un agente de africana, o sea, una variante de africana. No se percataron de ese pequeño detalle. Entonces dijeron, aquí hay africana, pues a proteger allí, ¿no? Y claro, la variabilidad ha hecho pues que a veces la vacuna funcionaba en unos casos, en otros no, en otros nada, ¿entiendes? O sea, un poco eso, claro, todo eso ha generado un ruido, como tú has oído y me has comentado, ¿no? Enorme, enorme de desprestigio, bueno, de inseguridad y de todas esas cosas, ¿no? El tío Botija, que ya sabes que en los años 60 vacunó y la lió también parda, a, a mí me dijo, desde estudiante de doctorado, Vizcaíno, no se te ocurra jamás trabajar en vacuna de africana. Tú mete diagnóstico. Y además eso de los colorines, le llamaba colorines porque no sé si, bueno, sí que lo sabes tú porque seguro me has oído hablarlo. El primer ELISA para africana como tal lo montamos nosotros, lo desarrollamos nosotros. Y el tío Carlos llegaba y decía, ¿pero qué haces ahí con los colorines? Digo, oye, don Carlos, cuando vea usted estos colorines, lo que hace le va a encantar y tal, ¿no? Entonces, pues él salió de aquello salió muy mal de la vacunación que hizo en los 60, él y Portugal, ya sabes, Manso Ribeiro y ellos. Y entonces, pues a nosotros nos ha generado siempre la precaución y el miedo a que, ojo, ojo con las vacunas, ¿eh? Y ojo con sacarlas, alargarlas a lo largo, ¿no? Yo eso lo llevo metido en el DNA y por eso tú me verás a mí que yo en eso soy muy cauto y voy muy despacito porque no hay que tener prisa en estas cosas. Llevan muchos años, es verdad, y siempre con paso a paso, siempre sin volverte loco de ninguna de las maneras. Pero bueno, yo la primera vez que oí hablar de Plum Island fue a ti, cuando se obligaron a demostrar que, que en los jamones serranos no persistía el virus de la peste porcina africana en los años, a finales de los 90, a principios de los 90, finales de los 80, sí, sí, sí. Eso fue de lo primero que yo aprendí en el INIA, en Valdeolmos. Bueno, estoy disfrutando muchísimo y estoy aprendiendo muchísimo. Se nos va cambiando el tiempo. Quiero que me hagas un resumen o unas últimas recomendaciones para, escucha, como los yanquis, a lo grande, gobiernos, legisladores, productores, prescriptores. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto llegue a meterse en nuestro país? ¿Y qué te hace falta a ti para culminar este Bagdiva, si es que te hace falta En algo? cuanto a la prevención de España, la verdad es que debemos todos de ser conscientes del riesgo que tenemos y que un bocata en España contaminado entra fácilmente, porque hay muchísimo turismo de países afectados, hay muchísimas zonas de descanso donde hay papeleras, donde hay jabalíes, es decir, tenemos un ecosistema que realmente la suerte que tenemos es que todavía el virus que habrá entrado seguro no ha tenido la suerte de encontrar a un susceptible, ¿no? Pero yo estoy convencido de que estamos en riesgo importante porque somos un país muy turista y con muchísima gente de países que están afectados. Y lo del bocata es una cosa que es imprescindible que la gente piense que la gente trae comida.
trae comida de sus países, tú lo has dicho, con tus estudiantes seguro que te traen, seguro, porque la gente queremos comer lo que nos gusta y valoramos los recuerdos de los sabores de nuestra infancia, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, yo creo que riesgo tenemos. Es indudable que tenemos por varios motivos. Primero, porque somos un país donde recibimos mucha gente. Luego, somos un país que tiene una población de jabalíes en aumento casi permanente, que son los que van a rastrear el tema. Porque yo en las granjas de doméstico, de verdad que estoy muy tranquilo, ¿eh? Te lo digo sinceramente, porque yo creo que la educación que tiene este país nuestro en el sector porcino, en la producción porcina, es enormemente alto y la gente es muy seria las medidas que tenemos son muy buenas, son realmente, en la mayoría de los casos, vamos, en una mayoría tremenda, es fenomenal, son productores serios, es decir, y luego muy sensibilizados con Africana, aunque ahora no la hemos tenido en mucho tiempo, pero también le pasa como a mí, ¿no? Que las historias que nos contaban y las que vivimos en aquella época nos marcaron de alguna forma, ¿no? Yo en España confío mucho en eso y creo que la más importante es que la gente del área forestal, que esos son probablemente nuestros mejores aliados, porque son los que están en las zonas de bosques, en las zonas turísticas, etcétera, sean más, tengan esa sensibilización y sobre todo formación del riesgo que tenemos con los famosos bocatas, con la retirada de alimentos, con todas esas cosas que son las que hay que evitar. En el sector ganadero propiamente dicho, yo creo que muy poco refuerzo hace falta, porque lo tenemos grabado a fuego en el sector, ¿no? Yo creo que ahí estamos tranquilos. Pero sí que es verdad que estamos en riesgo, es verdad. Puede venirnos porque está lleno. Es que hay mucho, ¿eh? Sí, porque es curioso, pero creo que José Manuel Sánchez Vizcaíno y la africana en España no han convivido nunca, ¿verdad? Cuando tú te hiciste veterinario ya se había erradicado en España por última vez. Fíjate, esto es muy bueno. Pero estuve 5 años con ella. Sí, para la erradicación. Pero era entonces yo un poco baby. Vale, pero estaba ya muy regionalizado en Extremadura y Andalucía Occidental, es verdad, es verdad. Quedaban focos residuales y Escucha, te acabo de quitar años, ni tan mal, ¿no? ojalá fueran de verdad, Guillermo. No, pero es verdad que yo ya la conocí como una exótica que se estudiaba en la facultad, pero ya no existía. Y otra cosa, hemos tenido clásica, ¿eh? Yo creo que por eso el sector se acuerda, porque la asimilan bastante. Al llamarse también peste porcina clásica, ser exótica, de declaración obligatoria y de sacrificio obligatoria, yo creo que la gente ahí, los brotes del 97 y del 2000 fueron muy educativos. Fueron muy, muy educativos para nuestro sector. ¿Te atreves a darme una predicción de cuándo vais a tener una vacuna más o menos lista? Esto es pedirte que saques la bola de cristal. Eso no me gusta mucho. Mira, yo lo que te puedo decir es lo que tengo ahora, ¿eh? Y tú mismo puedes imaginar, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos muy contentos con dos candidatos, que no solo uno, sino con dos, que tanto es bueno para jabalí como para doméstico, que no hemos observado en la cantidad enorme que hemos hecho de estudios experimentales en diferentes laboratorios, que haya problemas, es decir, hay inmunidad buena, el animal responde a la vacunación muy bien, mantiene su challenge adecuado, es decir, tenemos unas condiciones que lo único que nos faltan es comprobarlas en más tiempo y en más número de animales, pero porque no hemos tenido efectos secundarios graves, ¿sabes? Nada de eso, pero es verdad que hemos trabajado con grupitos pequeños, con grupitos pues a lo mejor de 16, 17, claro, y por poco tiempo, 60, 65 días, que es lo más que puedes mantener a un jabalí sin que se coma a los becarios, porque claro, claro, cuando pasan no te imaginas cómo son, o sea, es que rompen, tiran, se van, entonces eso es complicado. Por eso yo lo que quería era intentar lo que estaba en el proyecto aprobado, además, que era un field trial con seguridad, en zona segura, pero con field trial, con un gran número que pueda tenerlos por largo tiempo. Entonces, eso, que en principio estaba aprobado en el proyecto, la regulación europea lo ha complicado enormemente, enormemente. Entonces, desde luego no me deja en un país libre que hagamos ese ensayo y yo eso nunca lo he pedido porque es lógico, puede haber el más mínimo fallo y liarla cuando no queremos, pero sí en un país infectado, ¿no? Entonces, en un país infectado, ahora lo que hemos tenido que cambiar es lo del field trial por farm trial.
Entonces ahora estamos trabajando con varios países. Tenemos uno que es el que más adelantado tenemos de relación, que es Hungría, en el que esperamos que la Unión Europea nos apruebe la posibilidad de hacer un ensayo en granja de jabalí, es decir, una granja ya adaptada a la bioseguridad del jabalí, y donde podamos hacer el experimento por largo periodo de tiempo. Es decir, ¿qué entiendes por largo? Pues yo entiendo que yo me voy a quedar tranquilo el día de que no sean 60, sino que sean el doble, más o menos, de tiempo, al mínimo ese doble, de que tú veas que no hay efectos secundarios, que a pesar del tiempo la inmunidad cuánto dura, porque ahora nosotros hemos calculado que tenemos inmunidad sin problema hasta los 60, 90, pero queremos saber si es más, por si hace falta una revacunación o no hace falta una revacunación. Entonces, ese ensayo que es, digamos, no buscar que haya protección, que eso ya os digo que la tenemos, sino que no hay efecto secundario a largo plazo y cuánto vamos a tener de inmunidad para hacer o no una segunda vacuna. Estamos esperando ese permiso. En cuanto tengamos la posibilidad de hacer el ensayo en un sitio seguro y con un gran número de animales para que realmente sea representativa la N de que no hay problema, pues yo me quedaré tranquilo. Mientras no me quede tranquilo, pues yo intentaré no soltar el bote. Está claro. No, pero es curioso cómo se están poniendo las pilas los países del este de Europa, ¿eh? Si no recuerdo mal, Hungría también contaba en Grecia, en el último europeo, cómo han erradicado PIRS y era bastante llamativo. Así que sí, tiene pinta que ahí vas a tener aliados estratégicos seguro. José Manuel, estoy disfrutando mucho, pero ya para terminar, una última cosa. Nomina a alguien que te gustaría oír en un podcast de este tipo, da igual el tema, el que sea. Nomina a alguien y no tiene por qué ser una persona, pueden ser más de una, por favor. Pues mira, yo te recomendaría a una de mis doctorandas, que es Marisa Arias. Marisa Arias es un fenómeno, es una química, es decir, es de la familia de Luis Pasteur, pero no es veterinaria, pero realmente ha trabajado con veterinarios toda la vida, ha estado conmigo en embajadores, estuvo conmigo en el CISA, sigue en el CISA trabajando, ha estado de directora mucho tiempo y tal, y ella está trabajando mucho también en el tema de protección, etcétera, etcétera. Yo, además es una persona muy amena en exposición y, bueno, yo esa es mi recomendación. Pero si necesitas más gente, me lo dices. Yo te mando una lista. Vamos, recojo inmediatamente la nominación de Marisa porque además tengo un muy buen recuerdo de Marisa de aquellos años en los que teníamos todos muchos menos años y que compartimos todo ese mes de curso de exóticas y vamos, no te quepa la menor duda que antes o después Marisa vendrá a hablarnos. Y además tiene razón, es muy buena comunicadora y una mujer muy divertida cuando se pone a hablar. José Manuel, ha sido un verdadero honor, maestro. Tenerte aquí ha sido una verdadera maravilla. Otra vez es obligado agradecerte que hayas querido compartir con nuestra audiencia tu tiempo y tu conocimiento. Y esperamos dentro de poco, cuando de verdad saquéis esa vacuna africana, volver a tenerte aquí para que nos expliques cómo han ido esos field trials, esos fast trials y cómo está evolucionando la vacuna en Europa y en el resto del mundo. Muchísimas gracias y esperamos volver a tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Ha sido para mí también un enorme placer estar contigo. Ya sabes que nos tenemos cariño de hace muchos años. Ya lo creo que sí, allá donde nos veamos. Y debo decir que además José Manuel es de los murcianos más internacionales que hay, pero donde va dice que es murciano. Así que es un honor para esta región tenerte como abanderado por todo el mundo. Muchísimas gracias, José. Un abrazo muy fuerte, amigo mío. Chao. Chao.